Al otro tema y hablamos de estadísticas. La situación es tan grave como para tener que entrar en la mente de los padres y decir la forma como están educando a sus hijos puede generar una generación violenta. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y sí, efectivamente, el tema de la violencia hacia los niños, el tema del maltrato es un tema que nos venía preocupando hace mucho tiempo. Tenemos algunos estudios que nos demuestran eso. UNICEF, por ejemplo, hizo un sondeo en donde 6 de cada 10 niños, o sea, un 60%, un porcentaje muy elevado, reportaba haber sido víctima de violencia y 1 de cada uno de esos 6 de violencia extrema. Entonces, realmente son cifras bastante alarmantes. Además, justamente fue una ayuda al servicio de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Reporta aproximadamente unos 11.000 casos por año de violencia, de maltrato tanto físico como psicológico. Y bueno, en todos los servicios, cuando uno acude a las CODINIS, también se puede ver que el maltrato, la violencia hacia la niñez son los casos más recurrentes, los motivos por los que más se acercan a las CODINIS a hacer denuncias o a plantear situaciones vinculadas a la niñez y la adolescencia. Me gustaría compartir mensajes de la audiencia porque están muy interesados en este tema. Sabemos que toca a todo el mundo, más de una persona tiene en su casa a un menor al que quiere educar. Y dicen, debería ser un castigo disciplinario en amor, explicándole al niño los motivos de su castigo para que así pueda aprender, dice Mac Carlos. Pepe Panza dice, ¿por qué no buscan controlar la programación que absorben los niños? Pura violencia y al final culpan de todo a los padres. Y Débora Medina dice, ¿y los niños de la calle? Esos no son niños para defenderles, crean leyes para que, si no son capaces de cumplir las ya establecidas. Sí, bueno, me gustaría responder. Justamente la semana pasada estuvo con nosotros el señor Peter Newells, un experto en la lucha que acompaña a varios países en la lucha contra el castigo físico y los tratos crueles y humillantes. Y una de las cosas que él remarcaba de tantos estudios que existen hoy día sobre el tema, porque creo que eso hay que aclarar, antes no se sabía si realmente este tema de la paliza, del golpe, generaba algún efecto positivo o no. Hoy hay estudios, pero de sobra, que demuestran los efectos que por un lado no dan la respuesta que los padres esperan a través del castigo físico, no están generando ese cambio, esa internalización de la norma que se cree, que es lo que uno, decían recién, ¿verdad? Le pego, le educo para que aprenda, para que internalice una cierta norma, y los estudios dan cuenta de que esto no se está dando, de que no es una estrategia válida para lograr ese fin, y no solo eso, sino que reportan de muchísimos daños, más allá de los físicos que recibe el niño, en general en su vida. Decían antes, inclusive la asociación con la introducción del niño al tema del alcohol, a otras situaciones de violencia, porque obviamente, definitivamente es algo que nos toca muy de cerca. De alguna manera nosotros justificamos el uso de la violencia porque es lo que recibimos de las personas que más amamos. Es la forma de educarnos que nos dieron las personas que más nos aman, y obviamente nosotros necesitamos, para comenzar, reconciliarnos con eso, estar bien con eso, estar en paz con esto, y después porque de alguna manera la mayoría de nosotros es lo que, la mayoría de la gente es lo que aplica en su casa por, aprendizaje que uno va dando de generación en generación, ¿no? Ustedes básicamente lo que dicen es que la violencia, que si bien puede haber casos, como decían los invitados anteriormente y particularmente el pastor, que en su caso particular, él sí recibió agresiones físicas, pero salió bien, esas personas son las menos dentro de todo el universo de personas que reciben hoy por hoy violencia en el mundo entero. Nosotros decimos que cuando escuchamos esta frase, a mí me pegaron y salí bien, no saliste bien porque te pegaron, saliste bien a pesar de que te pegaron, ¿verdad? Y saliste bien porque te educaron en un marco de amor, saliste bien porque te pusieron disciplina que no necesitas ser con violencia, saliste bien por una serie de condicionamientos, porque te educaron en valores, por una serie, pero realmente nos parece también muy fuerte relacionar el amor con la violencia, porque te quiero, te pego, ¿verdad? Sí, es un poco eso, y creemos que son prácticas que, bueno, hace unos cuantos años justificábamos la esclavitud o el pegarle, que un hombre le pega a otro hombre porque era su amo y porque el esclavo cometía ciertas indisciplinas o ciertos actos
hasta hace poco y aún hoy tenemos el caso de la violencia hacia la mujer, del hombre hacia la mujer. ¿Y qué hay de esos padres que piensan que restándole esto, que es todavía una prerrogativa, podría perder autoridad en la casa y en el cuidado de sus hijos? Y creo que justamente ahí hay un error conceptual, porque no es la paliza, la autoridad no viene por la paliza, la autoridad no viene por el golpe. Y nosotros en ningún momento hablamos de dejar de disciplinar a los niños, al contrario, creemos que el niño tiene derecho a la disciplina y los padres tienen la obligación de disciplinar a sus hijos, solo que no puede darse esa disciplina con el uso de la violencia. Y Paraguay como país debe ser muy claro en eso, porque Paraguay ha suscrito, ha ratificado una serie de tratados y de convenios en donde se comprometió a erradicar la violencia en todas sus formas contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, nadie habla de no disciplinar a los hijos. Creemos que no solo se debe disciplinar, sino que es un derecho de los niños de recibir esa disciplina. Para redondear la entrevista, ¿se tienen estadísticas del efecto de la violencia, las secuelas del temor y de la agresión en los niños en Paraguay? ¿Se tienen esos datos estadísticos? De las escuelas. No, en general, si tienen ese dato estadístico. Usted decía de cada 10, 6 tienen una conducta agresiva, pero se refería a un estudio que realizó UNICEF. ¿Se tiene el caso Paraguay? De Paraguay. Este estudio UNICEF es de Paraguay. Es de Paraguay, exactamente. Y un dato más, el 70% de los padres de estos chicos dicen que si tuvieran otra estrategia, si supieran cómo hacerlo de una manera diferente, lo harían. Entonces creo que son todos estos motivos más que suficientes y sí yo pondría el énfasis para cerrar que esta no es una ley punitiva, al contrario es una ley que quiere apoyar a la familia, sobre todo. Una ley que quiere dar herramientas, que por eso establece una serie de funciones en distintas instituciones públicas para apoyo a los padres. Ahora no se va a poder decir más entonces, nadie me enseñó a ser padre, porque eso es lo que buscan, es tratar de ayudar a la gente a tener una buena paternidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy